Hola gente de YouTube, aquí les traigo el capítulo 8 del fanfic. En serio lamento la tardanza, pero tuve algunos problemas, no entraré en detalles, pero están relacionados con un familiar que estuvo mal de salud. Mañana subiré otro capítulo, así que no tienen de qué preocuparse. Sin nada más que decir, los dejo con el capítulo. Capítulo 8. Entrenamiento de batalla, parte 1. Los pasos de Izuku resonaban en los pasillos de UA, amplificados por el silencio que reinaba en ellos. Era un sonido familiar, uno que le recordaba los días en que se entrenaba solo, antes de convertirse en estudiante de la prestigiosa Academia de Héroes. Era tranquilizador en comparación con el día anterior. El repentino examen de Kirk de Aizawa había sido estresante para sus compañeros. Cuando el hombre reveló que la amenaza de expulsión solo era una broma, el estrés que había impuesto sobre sus estudiantes se disipó. Aunque algunos todavía se sentían incómodos por la experiencia, la tensión general había disminuido considerablemente. A su lado caminaba Shinzo. El chico había tenido un buen desempeño en la prueba de Aizawa, lo cual lo tenía de buen humor. Aunque el joven de cabello morado nunca lo admitiría, se sentía agradecido de que Izuku lo hubiera alentado a usar su lavado de cerebro. Shinzo siempre había sido un poco reservado, pero en ese momento parecía más relajado de lo habitual. Ayer no fue tan malo. Usaste tu Kirk y el profesor no lo prohibió, comentó Izuku mientras miraba a Shinzo con una sonrisa ligera. Supongo que sí, respondió Shinzo, encogiéndose de hombros. Pensé que me recriminaría por sabotaje, pero parece que no le importa. Bueno, gracias a eso obtuviste el 5º lugar, ¿no? El chico recordó con cierta satisfacción su posición en las pruebas del día anterior. Sin duda, fue reconfortante verse tan arriba en la lista. Cuando Izuku y Shinzo llegaron a su salón y cruzaron la puerta, algunos compañeros los saludaron. Aunque al principio algunos se sintieron incómodos porque Shinzo los había dejado en trance con su Kirk durante la prueba, entendieron que solo seguía las instrucciones de Aizawa. Dejaron de lado esa incomodidad al darse cuenta de que, aunque reservado, Shinzo era alguien fácil de tratar. Desde su posición, la mirada de Izuku se cruzó un momento con la de Melissa. La chica parecía muy contenta cuando lo saludó. Posiblemente ese día se quedarían hasta tarde para ayudarla con su entrenamiento. No es que Izuku tuviera algo mejor que hacer. Además, él fue quien propuso la idea. Sabía que All Might se lo pediría tarde o temprano, así que ¿por qué no hacerlo cuanto antes? Yaoyorozu observó a Izuku desde su lugar. Recordaba claramente la breve conversación que él tuvo con Melissa en inglés el día anterior. Le había pedido que lo acompañara sutilmente, sin dejarle muchas opciones para negarse. También mencionó que llevaría a Melissa con alguien conocido por ella. ¿Se refería a alguien cercano? Ninguno mostró señales evidentes de conocerse hasta el final del día. Posiblemente solo lo estoy sobrepensando, se dijo Yaoyorozu para tranquilizarse. ¿Qué más esperaba? Izuku no se sintió decepcionado. UA era una escuela, después de todo. Las clases, aunque un poco más exigentes que las de una escuela normal, tampoco eran algo fuera de este mundo. Si bien eran impartidas por héroes profesionales, no había mucha diferencia en el contenido. Izuku estaba muy adelantado en comparación con sus compañeros, así que sabía que podría dormirse en clase y aún así aprobar sin dificultades. Bueno, tampoco es que pudiera hacerlo si no quería ganarse un reporte. El inglés por la mañana, impartido por Present Mic, era un paseo por el parque gracias a que era su idioma nativo en su vida pasada. Cuando llegó el momento del almuerzo, pudo deleitarse con la comida de la cafetería. El héroe Lunch Rush la servía y, sin duda alguna, era de lo mejor que Izuku había probado en su vida. Actualmente, la clase estaba sin profesor, ya que el periodo había cambiado nuevamente. Mientras las conversaciones se desarrollaban, Izuku mantenía la cabeza recostada en su silla con una sonrisa tonta en el rostro después de haber disfrutado uno de los mejores almuerzos. A su lado, Yaoyorozu lo miraba con confusión, aunque ligeramente divertida. No imaginaba a alguien como él poner esa expresión. Todo el aspecto de Izuku le había parecido intimidante cuando pasó por la puerta el primer día. Sin embargo, al verlo hablar y expresarse de manera tan despreocupada y a veces bromista, esa primera impresión se desvaneció rápidamente.
Izuku ya sabía quién sería su profesor para la siguiente clase. All Might lo había mencionado el día anterior en la oficina de Nezu. Izuku esperaba que esta clase fuera más activa, pues el nombre ya lo hacía emocionarse. Sus expectativas se cumplieron cuando la puerta del salón se abrió con rudeza. «Yo estoy entrando como una persona normal», exclamó All Might. La energía que desprendía contagió a sus alumnos, quienes comenzaron a emocionarse al verlo. Vestía su traje de la Edad de Plata. La emoción en la sala era palpable. «¿En serio nuestro profesor es All Might? ¿Ese traje es de la Edad de Plata? ¡Qué retro!». Comentarios como esos llenaron el aula. Izuku ya había reflexionado sobre las razones detrás de la decisión de All Might de convertirse en maestro. Aunque sabía que lo hacía principalmente por Melissa, también entendía que podría haber dejado la supervisión de ella en manos de la administración. Nezu no habría dudado en cuidar al noveno portador de One for All. Con todo esto en mente, Izuku llegó a la conclusión de que All Might estaba tomando el camino de la enseñanza como una forma de adaptarse a un eventual retiro. Aunque ese retiro no parecía cercano, supuso que era una buena forma de prepararse para el futuro. «Impartiré entrenamiento básico de héroe», anunció All Might con energía, mientras se plantaba frente a la clase con su característica sonrisa. «Aquí aprenderán los conceptos fundamentales para ser héroes. Esta será su materia con más horas». Se lo está tomando muy en serio. Izuku reprimió una risa al ver cómo All Might sacaba una tarjeta con la palabra Battle escrita en ella. «Vamos a empezar. Hoy tendrán entrenamiento de combate», declaró mientras hacía una pose dramática. Los estudiantes estallaron en emoción, algunos más que otros. Bakugo tenía una sonrisa torcida desde que escuchó las palabras entrenamiento de combate. «Pero antes de empezar necesitan esto. Luego me acompañarán a Ground Beta», continuó mientras presionaba un botón que sacó de la nada. De inmediato, maletines numerados con el respectivo número de asiento de cada estudiante emergieron de la pared a su costado. «Estos son los trajes diseñados específicamente para ustedes. Fueron hechos basándose en sus dones y en las solicitudes de diseño enviadas durante el examen de ingreso. El traje de héroe, una herramienta destinada a acompañar y proteger al héroe, diseñada no solo para ser funcional sino también llamativa, permitiendo que los civiles reconozcan fácilmente al héroe que los está rescatando». Izuku recordó claramente cuando entregó su diseño en persona y especificó los materiales que quería para su traje. La reacción de Nezu fue inolvidable. Casi escupió su té al ver el nivel de detalle del diseño. «¿Estás feliz con esta elección?». «Bueno», respondió Izuku con tono burlón, «si alguien puede hacer algo como esto me sentiré agradecido. Si no es posible, simplemente tomaré un chaleco antibalas o lo que quieran darme». Nezu casi rió ante su comentario. «No es necesario preocuparse, Midoriya. Es solo que nunca recibimos peticiones tan detalladas como esta, aunque tal vez necesite enviar esto a alguien más especializado». La vista del director se dirigió nuevamente al papel. Los materiales eran muy específicos, y no cualquiera estaría dispuesto a invertir tanto en un estudiante de primer año. Bueno, eso pasaría si Nezu no estuviera dispuesto a hacerlo. No era extravagante. Posiblemente era algo que usarían héroes subterráneos en cuanto a diseño, pero la funcionalidad con la que estaba planeado era muy buena. Cuando Izuku llegó junto a sus compañeros a los vestidores, tomó uno de los cambiadores disponibles, mientras evitaba prestar demasiada atención a las interacciones a su alrededor. Quería ponerse su traje cuanto antes, así que prefirió mantenerse en silencio. Cuando todos se fueron, Izuku ya estaba listo. Se detuvo un momento frente al espejo, observando su reflejo con atención. Su traje de héroe estaba diseñado para ser funcional, pero también proyectaba una presencia imponente. Después de ajustar algunos detalles menores, salió en dirección a Ground Beta. «Dicen que el traje es el que hace al héroe, jóvenes hombres y mujeres. Ténganlo presente, ya que desde ahora ustedes son héroes», exclamó All Might con entusiasmo al ver a sus estudiantes salir del ancho pasillo. «Todos se ven fantásticos. Entonces empezamos, aprendices de héroes». All Might comenzó a contar rápidamente a los estudiantes presentes, pero pronto notó la ausencia de uno de ellos. «Creo que falta alguien», preguntó ladeando la cabeza mientras miraba al grupo. «Es Midoriya».
respondió Ida levantando la mano con rígidamente. Vestía su traje de héroe, un traje negro de una pieza con un cuello alto, acompañado por varias piezas de armadura plateada pálida. Estas incluían una placa en el pecho, un collar metálico alrededor del cuello y refuerzos en los brazos y codos. Su casco cubría completamente su rostro, decorado con cuernos curvos y una espiga en la parte posterior. No es necesario, Ida. Ya estoy aquí. Se escuchó una voz desde el pasillo que resonó con eco. Todos voltearon hacia la entrada cuando Izuku emergió portando su traje de héroe. Las miradas de sus compañeros se posaron inmediatamente sobre él. Su traje no era llamativo a primera vista debido a su paleta oscura, pero irradiaba una presencia imponente. La figura completamente negra con algunas excepciones en ciertos lugares parecía emerger desde las sombras del pasillo, con una bufanda roja ondeando detrás como un manto vivo. Mientras tanto, en otro lugar, un hombre especialista en materiales de apoyo revisaba el diseño del traje de Izuku. Sus ojos se desplazaban por los planos detallados y no podía evitar preguntarse, ¿esto lo escribió un joven de secundaria? No lo decía con desagrado, sino con genuino interés por el creador del diseño. El plano mostraba cada elemento del traje con detalle, incluso el nombre que le sacó una sonrisa al hombre, el traje de batalla definitivo, el guardián de las sombras. Era lo único que consideró infantil en todo el documento. Detalles del traje, máscara y respirador. La máscara cubría la parte inferior del rostro, dejando expuestos únicamente los ojos y la frente. Respirador avanzado. Permitía respirar con normalidad incluso en ambientes llenos de humo o gases tóxicos. Visor adaptable. Ofrecía visión térmica o nocturna según las necesidades. Material resistente. Hecho de aleaciones ligeras reforzadas con polímeros resistentes al calor para proteger contra impactos y temperaturas extremas. Torso. El núcleo del traje estaba diseñado para proteger sin sacrificar movilidad ni estilo. Placas compuestas. Simulaban abdominales marcados y ofrecían protección balística contra disparos y cortes. Sistema de disipación térmica. Regulaba el calor generado por su Kirk para evitar sobrecalentamiento. Brazos. Cubiertos por material ultrarresistente con texturas rugosas para absorber impactos. Guantes especializados. Diseñados para manejar fuego sin dañarse. Bufanda roja. Fabricada con tejido resistente al fuego y cortes. Podía usarse para cubrir el cuello y envolver objetos peligrosos. Añadía un toque visual dinámico mientras complementaba la estética oscura del traje. Pantalones tácticos. Diseñados pensando en funcionalidad y resistencia sin sacrificar movilidad. Refuerzos estratégicos. Placas integradas en las rodillas protegían contra impactos directos. Bolsillos funcionales. Permitían guardar herramientas pequeñas o primeros auxilios sin entorpecer movimientos. Botas robusta, ligeras pero resistentes. Diseñadas para terrenos difíciles o combates intensos. Suelas antideslizantes. Ideales para mantener estabilidad en superficies resbaladizas. Estabilizadores ocultos. Mejoraban la maniobrabilidad aérea. Cuando Izuku finalmente llegó al grupo, sus compañeros no pudieron evitar observarlo detenidamente. Su máscara respiradora cubría la parte inferior de su rostro, dejando solo sus ojos visibles bajo el visor adaptable. Su torso blindado parecía esculpido en metal negro mate, irradiando fuerza contenida. Los guantes y botas tácticas completaban un diseño funcional pero imponente. «Eso se ve increíble, Midoriya-kun», exclamó Uraraka mientras caminaba hacia él. Melissa la seguía en su caminata. «¿Verdad que sí?» Izuku flexionó uno de sus brazos, mostrando el diseño de su traje. «Sí, se ve increíble, aunque creo que es demasiado oscuro», comentó Melissa mientras se llevaba un dedo a la barbilla. Sin dudarlo, comenzó a inspeccionar el traje de Izuku, tocándolo de arriba abajo con curiosidad. Izuku no pudo evitar reír al verla tan concentrada. Parecía que quería diseccionarlo en lugar de solo observarlo. Melissa vestía un traje dominado por un rojo oscuro intenso, el traje incluía detalles dorados y amarillos en costuras y bordes para añadir contraste y dinamismo. Estaba confeccionado con materiales como Kevlar flexible para resistir impactos, neopreno reforzado en las articulaciones para mayor flexibilidad, y cuero sintético resistente en las botas y guantes para durabilidad.
El traje contaba con guanteletes largos que cubrían hasta los codos, con refuerzos en los nudillos para combate cuerpo a cuerpo. Las botas altas eran de diseño ajustado, con suelas antideslizantes y punteras reforzadas, ideales para cualquier terreno. Un cinturón funcional incluía compartimentos pequeños para herramientas básicas o dispositivos de comunicación. Un visor translúcido dorado cubría los ojos, con un diseño angular que aportaba un toque moderno. El traje era ceñido al cuerpo, resaltando la figura de Melissa sin sacrificar movilidad ni comodidad. Líneas estilizadas doradas recorrían el torso y las piernas, formando patrones que evocaban energía contenida. Sin capa, el diseño mantenía un enfoque práctico y aerodinámico. Creo que debí ser más específica con lo que pedí, comentó Uraraka mientras sujetaba nerviosamente un costado de su traje. Sus mejillas, ya sonrojadas de manera permanente, se encendieron aún más al hablar sobre su traje. Izuku entendió rápidamente el motivo. Quería que tuviera un tema relacionado con el espacio, continuó ella, pero creo que lo hicieron demasiado ajustado. El traje de Uraraka consistía en un mono negro de cuerpo entero con un diseño rosa pálido en el centro del torso, adornado con 2 semiesferas negras en el pecho y rayas rosas que partían desde su abdomen. Llevaba una gargantilla rosa oscuro y mangas del mismo color con puños redondeados. Sus accesorios incluían guanteletes redondos diseñados para regular su presión arterial, botas gruesas hasta la rodilla con suelas absorbentes de golpes y tacones grises reforzados con resortes rígidos para suavizar aterrizajes. Un cinturón de 2 piezas con una hebilla redonda completaba el conjunto. «Yo creo que te queda increíble», dijo Izuku con una sonrisa sincera. Sin embargo, esto solo hizo que Uraraka se sonrojara aún más mientras intentaba cubrirse instintivamente. «Midoriya es increíble», murmuró Zero desde la distancia al observar la interacción entre ellos. «Debería pedirle consejos al tipo», comentó Kaminari cruzándose de brazos mientras miraba a Izuku. «Aunque parece que no es consciente de ello». Zero negó con la cabeza mientras reía ligeramente. «Definitivamente lo es». Mientras tanto, Melissa seguía inspeccionando el traje de Izuku con detenimiento. Su interés no era superficial. Estaba fascinada por los detalles del diseño y la funcionalidad del traje. «¿Sabes quién lo fabricó?», preguntó Melissa mientras pasaba la mano por la muñeca del traje de Izuku, su mirada llena de curiosidad. Una leve tos interrumpió el momento, sacando a Melissa de su estado de ensoñación sobre artículos de soporte. «Joven Melissa, creo que luego podrías preguntarle al joven Midoriya respecto a su traje. Por ahora, estaría agradecido si todos prestaran atención a la clase», dijo All-Might con su característica energía, aunque sin elevar el tono. Aún así, su presencia bastó para que todos dirigieran su atención hacia él. Melissa se sobresaltó un poco y rápidamente pidió disculpas. Cuando All-Might le restó importancia con un gesto amable. «Profesor», exclamó herida levantando la mano, llamando la atención del héroe. «Este es el centro donde se llevó a cabo el examen de ingreso. ¿Practicaremos combate urbano como en aquella ocasión?», preguntó con seriedad. Era una pregunta casi acertada, pero no del todo. All-Might negó ligeramente con la cabeza. «No, hoy nos adelantaremos 2 pasos». Su voz resonó con entusiasmo mientras comenzaba a explicar. «Como saben, la mayoría de las batallas con villanos ocurren al aire libre. Sin embargo, los villanos más desalmados tienden a planificar sus actos bajo techo». Levantó un dedo mientras enumeraba encarcelamientos, secuestros, toma de rehenes y planes secretos. En una sociedad de héroes como la nuestra, los villanos más viles se esconden bajo las sombras. En esta clase se dividirán en equipos de héroes y villanos, para así replicar aquellos escenarios de batallas bajo techo. Aunque emocionante, esta explicación dejó algunas dudas entre los estudiantes. ¿Sin entrenamiento previo?, preguntó Tsuyasui con su tono calmado pero directo. «Es el inicio para entender los principios», respondió All-Might sin perder energía. «Sin robots que simplemente puedan destruir, tendrán que ser más cuidadosos en cada movimiento y tomar conciencia de ellos». Las preguntas comenzaron a llover rápidamente. ¿Y cómo se decide el ganador? ¿Podemos destruir cosas? ¿Nos castigarán con la expulsión como Aizawa Sensei? ¿Cómo decidiremos los equipos? ¿No se ve increíble mi capa?
All Might se sintió abrumado por tantas preguntas al mismo tiempo. Ojalá mi Kirk fuera super oído, pensó mientras sacaba una libreta con las instrucciones que había escrito antes. Básicamente, esta era la tarea: dividirlos en equipos de héroes y villanos. Los villanos deben proteger una bomba en un edificio cercano mientras los héroes intentan llegar a ella. Si los héroes logran tocarla, ganan. Si no lo hacen o son neutralizados por los villanos usando cintas de captura o viceversa, pierden. Ahora decidiremos los equipos al azar, anunció All Might. ¿Lo hará al azar?, preguntó Ida con un tono que denotaba cierta duda. Izuku respondió: la duda de Ida sin demora posiblemente sea lo mejor. Normalmente los héroes consiguen sus trabajos a través de agencias específicas, pero hay casos donde tienen que trabajar con héroes de otras agencias con las que no están familiarizados. Esto debe simular un escenario parecido, ¿o me equivoco? All Might asintió satisfecho. Me alegra que lo entiendas, joven Midoriya. Ida se disculpó por su interrupción y dejó que All Might continuara explicando. Sin embargo, alguien más no pudo contenerse y habló: porque yo no puedo usar mi traje para el ejercicio, exclamó Hagakure desde su lugar. Aunque era invisible para todos excepto Izuku, debido a una de sus habilidades que todavía no descifraba. Decirle traje a lo que quería usar casi sonaba gracioso para Izuku, no por el traje en sí mismo sino por la falta del mencionado. All Might tosió ligeramente antes de responder con incomodidad: lamento que tenga que pasar por esto, joven Hagakure, pero su traje será entregado al inicio de la próxima semana, debido a ciertos inconvenientes en el diseño original que usted proporcionó. Gracias al joven Midoriya, sugerimos un rediseño más adecuado para su Kirk. Las miradas del resto del grupo se centraron en Izuku, quien cruzaba los brazos. Digamos que recientemente descubrí que mi Kirk me permite ignorar tu refracción de luz, explicó Izuku mientras trataba de mantener un tono neutral. Todavía no entiendo cómo funciona exactamente, pero gracias a eso puedo verte claramente, tal vez sea un efecto secundario que se produce cuando mis ojos mutan. Hizo una pausa antes de continuar: hasta ayer pensaba que simplemente no usabas tu Kirk durante las pruebas. Cuando me explicaron que eras invisible para todos los demás y vi el boceto del traje que solicitaste, bueno, le sugerí al director hacer otro diseño para ti. Izuku tosió ligeramente antes de agregar: si bien puedo desactivar mi habilidad para verte, tampoco pensé que estarías cómoda con ello, además no creo que el traje original pudiera protegerte adecuadamente en ciertas situaciones peligrosas, como hipotermia o quemaduras. Todoroki apartó la mirada discretamente al escuchar esto, aunque ese comentario no estaba dirigido completamente a él, ya que el fuego de Izuku también podría dañarla. Izuku finalizó diciendo: espero que no te moleste, pero era necesario. Hagakure permaneció en silencio unos segundos antes de asentir ligeramente. Aunque invisible para casi todos, Izuku pudo notar cómo relajaba su postura tras escuchar sus palabras. La niña era consciente de lo ineficiente que era el traje que había solicitado, pero ¿qué más podía solicitar? Era invisible después de todo. Escuchar que le harían un rediseño la dejó pensando: ¿podrían hacer que su traje fuera invisible al igual que ella? Solo podría esperar. Al escuchar a Izuku decir que podía verla, la incomodó un poco al imaginar las situaciones que podrían haberse dado, pero estaba agradecida de que él ayudara a que le hicieran un rediseño más adecuado. Quería hacerle una pregunta al chico, pero esperaría un poco antes de hacerla. Ya habían retrasado mucho la lección. Cuando todo fue explicado y la situación con Hagakure quedó resuelta, todavía quedaba un cabo suelto. Esta vez fue Izuku quien habló. All Might, llamó Izuku, atrayendo la atención del héroe. Cuando All Might volteó hacia él, Izuku prosiguió: esto podría ser contraproducente. Si Hagakure no puede usar su Kirk como es debido, esto se volvería un problema. All Might no pudo contradecir tal afirmación. No enviaría a alguien como Hagakure a una situación donde su habilidad principal no pudiera ser utilizada. Puedo entender a lo que quieres llegar, joven Midoriya. La joven Hagakure no necesita participar en la actividad de hoy. Podrá unirse cuando se le proporcione su traje para así evitar accidentes, explicó con calma. Aunque Hagakure mostró algo de resistencia, finalmente aceptó la decisión. Sin embargo, esto generó otra preocupación. Si ella no participa, los equipos estarán disparejos.
exclamó Irida con preocupación. Era un problema evidente, y Olmig trató de pensar rápidamente en una solución para evitar conflictos adicionales. Agradeció internamente cuando uno de sus protegidos habló. Si no hay problemas, yo podría participar individualmente o en 2 equipos, ofreció Izuku con naturalidad, dejando espacio para que su propuesta fuera rechazada si no era adecuada, aunque también dejando miradas sorprendidas o recelosas por parte de sus compañeros. Esto podría ser una opción, joven Midoriya, respondió Olmig mientras reflexionaba brevemente. Sin embargo, negó levemente con la cabeza antes de continuar. No podría hacerte participar en 2 ejercicios seguidos, pero creo que una participación individual es más adecuada. Aunque no obtengas una victoria, es mejor evitar la fatiga por múltiples enfrentamientos. Olmig trató de ser lo más sensato posible al hablar, aunque sabía muy bien que Izuku podría manejar a casi todos sus compañeros sin problemas en un combate 1 a 1. No era que menospreciara las habilidades de los demás estudiantes. El problema radicaba en que Izuku había sido entrenado por Gran Torino y Sir Nicteye, ambos conocidos por sus métodos exigentes y poco indulgentes, más el poderoso Kirk del niño. Izuku asintió ligeramente ante la aceptación de su idea, no se hizo la propuesta porque sí, quería tener al menos algo en su contra, solo obtuvo una pelea de 1 contra 2, pero en lo que respecta era suficiente. Cuando todo fue resuelto, Olmig procedió a hacer los sorteos. Cuando había finalizado el sorteo, los equipos quedaron así. Equipo A, Midoriya. Equipo B, Sato Yojiro. Equipo C, Asuya Shido. Equipo D, Shinzo y Uraraka. Equipo E, Todoroki y Shoji. Equipo F, Kaminari y Bakugo. Equipo G, Iida y Tokoyami. Equipo H, Zero y Kirishima. Equipo I, Aoyama y Yaoyorozu. Equipo J, Hiro y Melissa. Cuando los equipos fueron revelados, Olmig sacó unas esferas con letras ingresas de un par de cajas para decidir al azar quiénes se enfrentarían en la primera ronda. Cuando los números fueron mostrados, se reveló el primer combate. Equipo A como héroes y equipo E como los villanos. Exclamó Olmig. Todoroki y Shoji, uno con un Kirk de hielo y fuego y Shoji ¿qué hacía? Izuku llevó su mirada a Shoji, quien se acercaba a Todoroki, múltiples extremidades. Creo que era eso, Midoriya. Con el sonido inconfundible de la suave voz de Uraraka sonó al lado de Izuku, la niña sonaba preocupada. ¿Estás seguro de querer ir solo? Claro que sí, no tengo problema alguno con ello, después de todo soy el más fuerte. Juntó su mano en un puño. Su sonrisa no fue vista gracias a su respirador, pero su voz detentaba la seguridad con la que Uraraka estaba acostumbrada a escucharlo. Si tú lo dices, te deseo suerte. La niña lo animó. Este gesto activó algo en Izuku, o más bien alguien lo activó. Sintió una corriente eléctrica recorrer su columna que lo hizo reaccionar de manera diferente. ¿Suerte? No la necesito, pero puedes hacer algo mejor. La niña ladeó la cabeza confundida. ¿Algo mejor? Sí, ¿qué tal una apuesta? Izuku levantó un dedo antes de seguir. Si yo gano, me das tu número. La niña parpadeó antes de que sus mejillas se tiñeran de rojo. Y yo empezó a tartamudear, casi se había olvidado de esta faceta de Izuku ya que el día anterior no había hecho algo parecido nuevamente. Joven Midoriya. Olmig lo llamó. Bueno, tengo que irme. Empezó a caminar en dirección a donde lo llamaron, dejando a una Uraraka confundida y sonrojada atrás. Oh, vamos, me tardé demasiado. Se quejó una voz al lado de Uraraka ácido. Se sorprendió al ver a la niña rosada aparecer de repente. La niña le sonrió con complicidad. ¿Su número, ¿No es solo el segundo día? La voz de la niña sonaba juguetona, lo cual solo hizo que Uraraka se pusiera más nerviosa. Los alumnos que no participarían en este partido se dirigieron con Olmig a una sala de observación. Allí había pantallas que mostraban múltiples ángulos del edificio en el que se llevaría a cabo el ejercicio. En una de las pantallas estaban tanto Shoji como Todoroki, que se encontraban en una habitación con la bomba en el centro de la misma. En otra de las pantallas se encontraba Izuku afuera del edificio haciendo estiramientos. No sé si apoye la idea de que Midoriya participe solo, dijo Kaminari, mostrando preocupación. TSH, Izuku no perderá contra nadie, quien no sea yo. Gruñó Katsuki para confusión de los demás.
Yo pensé que no te caía bien Midoriya, digo le dices maldito nerd y eso pero ahora le llamas por su nombre de pila. Rió Zero desde un lado. Katsuki se dirigía por apodos a la mayoría y, sin darse cuenta, había llamado a Izuku por su nombre de pila. Cállate, codos. Ignorando las quejas de Bakugo, All Might habló quiero que presten atención a cada uno de los enfrentamientos, ya que después de cada uno tendremos la tarea de analizarlos, las acciones que se llevarán a cabo, así como el desempeño de los participantes. En consecuencia, también elegiremos al que merezca el puesto de MVP en respecto a su desempeño. Cuando el héroe terminó, llevó un dedo a su oreja y presionó lo que parecía un comunicador. Joven Midoriya, ya puede entrar. El lugar no tenía los micrófonos encendidos, así que la única forma de saber lo que ocurría, al menos en temas auditivos, era mediante All Might. De acuerdo, respondió Izuku. Pasó por la entrada. Había planeado volar al piso en el que estaba la bomba, pero eso le pareció aburrido. Sus ojos se iluminaron. Su psicoquinesis tocó cada objeto, cada fibra, cada átomo del edificio, así como lo que había dentro, piso 8 y bajando, pensó al identificar el movimiento de los falsos villanos bajando con la bomba. ¿Puedes escucharlo? La voz monótona de Todoroki estaba dirigida a Shoji, quien había creado orejas desde sus extremidades, lo que le permitía obtener una audición lo suficientemente buena como para escuchar un alfiler caer. El chico frunció el ceño. ¿Era posible que Izuku no estuviera en el edificio? No había otro ruido, ni un paso, ni el más mínimo sonido fue captado por Shoji. No puedo escucharlo, es como si no estuviera dentro. Todoroki asintió. Izuku podía levitar, así que posiblemente lo estuviera haciendo ahora. Sin embargo, esperar a que él los encontrara era arriesgado. Estaban en el piso 7 en una de las habitaciones con más tamaño que habían encontrado, lo suficientemente grande como para que Todoroki usara hielo de manera que no afectara el edificio en gran manera. Su plan principal era congelar el edificio. Hubiera funcionado si Izuku no fuera un usuario de fuego. También no sabía de lo que su compañero era capaz, ya que no mostró mucho. Posiblemente esas alas de fuego no eran lo único que podía hacer con su fuego. Desde el piso número 5, Izuku avanzaba con pasos silenciosos por el pasillo del quinto piso. Sus ojos, iluminados por su Kirk, escaneaban cada rincón del edificio. Quedarse en un lugar no les conviene, murmuró, consciente de la posición de sus oponentes. En el séptimo piso, Shoji desplegó sus múltiples extremidades, transformando nuevamente aquellas que eran oídos a manos. Está cerca, advirtió a Todoroki, quien asintió levemente. Sin previo aviso, Shoji se encontró flotando en el aire. Midoriya ya está, sus palabras se cortaron abruptamente cuando su cuerpo se estrelló contra un pilar de concreto. El impacto le robó el aliento, dejándolo tosiendo desesperadamente. Sí que es resistente, la voz de Izuku resonó en la habitación. Emergió de las sombras con una calma inquietante, como si no acabara de lanzar a su compañero contra una columna. Todoroki, aunque sorprendido, no perdió tiempo. Una columna de hielo surgió de sus pies, dirigiéndose furiosamente hacia Izuku. Pero antes de que pudiera tocarlo, el hielo se agrietó y estalló en 1000 pedazos. Izuku permaneció inmóvil, sus ojos brillando con intensidad. Todoroki, sintiendo la presión, continuó su asalto. Ola tras ola de hielo se dirigía hacia Izuku, solo para ser destruida sin que éste moviera un músculo. Es lamentable, dijo Izuku, dando un paso adelante. Todoroki, inconscientemente, retrocedió. Su cuerpo temblaba, ya fuera por el frío de su propio Kirk o por la intimidante presencia de Izuku que ahora desplegaba. Es mejor que te rindas, villano, declaró Izuku, su voz cargada de autoridad. Entrega la bomba y podría ser que tu condena no sea tan larga. Todoroki, sintiendo la desesperación crecer en su interior debido a que su Kirk no causaba efecto, reunió todas sus fuerzas. Liberó un glaciar masivo que arrasó con todo a su paso, incluyendo columnas destinadas a estabilizar la estructura, también destruyendo gran parte del piso en el que se encontraban. El ataque era tan grande que parecía imposible de esquivar. Cuando el hielo paró, Todoroki jadeaba pesadamente, el agotamiento evidente en su rostro. El hielo lo cubría después de usarlo en gran cantidad. Shoji, aún recuperándose, observaba la escena con asombro.
Por un momento, el silencio reinó en la sala de observación, la cual era un caos. Los estudiantes estaban atónitos después de ver cómo Todoroki hizo muestra de su poderoso Kirk contra su compañero. Tío Mick, dijiste que solo era una práctica. Melissa se sobresaltó después de ver las imágenes en la pantalla. Los demás ni siquiera prestaron atención cuando Melissa llamó tío a All Might, ya que estaban igual. ¿Midoriya-kun estará bien? Uraraka dijo casi en un susurro pero igualmente audible. Vaya hombre, el Kirk de Todoroki es muy poderoso. Zero tragó saliva. Imaginar recibir tal golpe lo hizo estremecer. Después de eso, Midoriya debe de haber perdido, ¿no? Preguntó Hiro, el niño de Kirk mutante que le proporcionaba una cola. Katsuki solo miraba la pantalla con el ceño fruncido. Algo no estaba bien. Si bien Izuku seguía incrustado en el hielo de Todoroki, All Might todavía no le daba la victoria a los villanos. ¿Por qué Izuku no había perdido? ¿Había algo que ellos no habían visto que All Might sí? De vuelta en la batalla, Todoroki seguía respirando con dificultad. Sin duda el hielo que había producido anteriormente le pasó factura, porque All Might no ha dicho que ganamos. Después de tal demostración, Izuku había quedado en medio de la colisión. Él estaba frente a Todoroki incrustado en el enorme glaciar que este había producido. Ni siquiera trató de esquivarlo, se preguntó Todoroki al ver que Izuku seguía en la misma posición antes de que el ataque fuera lanzado. Entonces, el hielo comenzó a crujir. Grietas aparecieron en su superficie, extendiéndose como telarañas. «Mierda», murmuró Todoroki, sus ojos abriéndose con incredulidad. El glaciar estalló, revelando a Izuku completamente ileso. Sin darles tiempo a reaccionar, Todoroki se encontró flotando en el aire, su cuerpo rígido por el frío y la presión psíquica de Izuku. Shoji, en un último intento desesperado, se lanzó hacia Izuku. Cuando los villanos no tienen escapatoria, suelen volverse irracionales, comentó Izuku. En un parpadeo, su puño se hundió en el abdomen de Shoji, dejándolo sin aire por segunda vez. No hay nada que hacer, continuó Izuku, su voz con una pizca de lástima, porque para su desgracia, yo soy el héroe que los llevará a la justicia. Con ambos oponentes neutralizados, Izuku se dirigió hacia la bomba. No había palabras. El silencio era palpable en la sala de observación. Observaron atónitos cómo su compañero le daba la vuelta a la situación, incluso en desventaja numérica, ganó. Midoriya da miedo, no quisiera pelear contra él. La voz de Kaminari fue la que cortó el silencio. Algunos asintieron con la cabeza de acuerdo. La pantalla mostró cómo Izuku derribaba el muro que Todoroki había colocado entre la bomba y ellos para dificultar la tarea. Cuando Izuku tocó la bomba con su palma, el irreconocible canto de All resonó en su oído: los héroes ganan. Ese sonido le hizo entender que todo había acabado. Sus ojos no habían cambiado de color en ningún momento de la pelea. Se había vuelto tan fuerte. Ese pensamiento era agradable. Demostraba que su propósito se estaba cumpliendo, pero ¿era esto lo que quería? Desvió su mirada hacia sus compañeros. Todoroki seguía en el aire, Shoji seguía en busca de aire, y la destrucción del combate también estaba ahí. Bajó a Todoroki con cuidado y se acercó a ellos. Colocó su mano en Shoji y procedió a curar cualquier rastro de fracturas o otro daño. Cuando el niño empezó a respirar de mejor manera, alejó su mano. Gracias. Shoji soltó un suspiro al recobrar la capacidad de respirar. Todoroki no fue golpeado por Izuku. El daño en su cuerpo era causado por él mismo, así que Izuku no lo ayudó. Llevó su mano al suelo, y el hielo a su alrededor empezó a derretirse. ¡Qué idiota! Por un estúpido arranque de ira, destruyó casi todo el séptimo piso. En los oídos de los tres chicos, se escuchó la voz de All Might pidiéndoles que volvieran a la sala de observación, lo cual Izuku haría después de derretir el hielo de Todoroki, ya que no esperaba que el niño impulsivo usara su lado de fuego. Cuando volvieron al salón de observación y pasaron por la puerta, fue Izuku el más abrumado cuando sus compañeros se acercaron. Eso fue increíble, Midobro, eso fue tan varonil, destruiste ese hielo con tanta fuerza. La emoción de Kirishima era contagiosa. No te dará un resfriado, ¿verdad? Itoshi se burló desde su costado. Por supuesto que no, mi traje regula la temperatura y mi fuego me mantiene caliente. Izuku lo despidió con un gesto. Eso fue increíble, hombre, aunque fue un 1 versus 2 los aplastaste.
No diría que los aplaste, Zero Izuku negó con la cabeza, pero esto le hizo ganar miradas desconcertadas. La pantalla lo había mostrado apenas esforzándose, ni siquiera se había movido de su lugar cuando sus enemigos ya estaban neutralizados. All Might aplaudió con fuerza. El sonido resonó en la habitación, lo que hizo que sus alumnos se calmaran. El joven Midoriya lo hizo bien, pero debemos empezar con la tarea. Entonces, díganme, ¿quién puede decirme cómo estuvo el desempeño de cada uno de los equipos? El héroe dio varias manos levantadas, lo cual lo alegró. Joven Yaoyorozu, señaló All Might. La niña dio un paso adelante. Ella vestía su disfraz de heroína, que consistía en un leotardo carmesí sin mangas y de cuello alto con líneas plateadas en la cintura y alrededor de los brazos, que estaba abierto para exponer su piel desde el cuello hasta justo debajo del ombligo. Llevaba botas rojas hasta la pantorrilla con tacones, que se hundían bruscamente en el centro, 2 cinturones utilitarios dorados alrededor de su cintura, y otro más delgado alrededor de la parte superior de su pecho, debajo de sus hombros. Con un gesto educado, la niña comenzó con su explicación. El equipo de los villanos se excedió en sus acciones. El hielo de Todoroki dañó la estructura del edificio. Pudo haber causado daños serios si este hubiera caído. Izuku asintió. Me gustaría decir algo antes de que sigas. ¿Qué tiene que decir, joven Midoriya? El hielo de Todoroki sí dañó la estructura. Los 3 pisos de arriba debieron haber caído sobre nosotros en ese mismo momento. Al escuchar eso, Todoroki se giró hacia Izuku, mirándolo con el ceño fruncido. ¿A qué te refieres? All Might cambió su tono a uno más serio en espera de su respuesta. Contuve la caída, haciéndola flotar. Cuando me di cuenta de que todo estaba por derrumbarse, salí inmediatamente del hielo para que la prueba acabara rápidamente. También quiero que sepas que ese edificio no está en condiciones para hacer otra prueba. Izuku pensó un momento la forma en que diría lo siguiente. También sigo haciéndolo levitar, por cierto. Creo que me está empezando a pasar factura seguir levantando 3 pisos, así que, si me das el permiso para dejarlo. Se rascó la nuca un poco incomodado por lo último. Los estudiantes parpadearon sorprendidos. ¿Es una broma, verdad? Preguntó Hiro, el cual pensó que solo era otra broma de Izuku. Eso fue ignorado cuando All Might habló. Déjalo caer, usaremos otro edificio. También te agradezco por reaccionar tan rápido. Izuku asintió, y unos segundos luego, sin previo aviso, las pantallas empezaron a apagarse, muestra de que las cámaras encargadas fueron destruidas. El edificio cayó casi por completo para pena de All Might. Ahora tendrían que usar otro edificio, y él apenas recordaba cómo conectar la sala de observación con otro edificio. Listo, Yaoyorozu-san, por favor continúa. La niña apenas si procesó todo. Después de que Izuku hablara todo lo que iba a decirlo, empezó a replantear. Pensaba en sugerir que Izuku también usó de demasiada fuerza en Shohit con el último golpe. Ahora se les había informado que Izuku levantó el edificio todo este tiempo para que ninguno saliera dañado. Ella reflexionó un poco antes de seguir, o más bien cambiar su respuesta. Es totalmente cierto que el equipo de villanos se excedió al punto de destruir la zona donde el ejercicio se llevó a cabo. Midoriya se enfocó en su papel, neutralizó a sus enemigos con rapidez a la vez que redujo los daños causados por el equipo de villanos. Hizo una pausa antes de seguir. El equipo de villanos tenía un plan. Shoji tenía la tarea de avisar sobre la ubicación de Midoriya. Un asentimiento de Shoji la hizo seguir. Todoroki estaba encargado de atacar en cuanto Midoriya apareciera, pero por cómo se desarrolló todo, lo más probable es que se desesperara porque su hielo no causaba efecto alguno en su enemigo. Yaoyorozu se fijó en Izuku un momento. En cuanto a Midoriya, no pude descifrar cuál era su plan o siquiera si tenía uno, solo camino hasta encontrar a los villanos. Izuku se cruzó de brazos y rió bajo su respirador y bufanda, lo cual provocó confusión a los presentes. Primero pensé en volar el piso número 8 desde el exterior ya que la bomba estaba allí, luego lo replanteé ya que eso era aburrido. Sé que el objetivo era hacerlo lo más rápido posible, pero era para causar más tensión en la prueba. Todoroki lo vio con intensidad desde su lugar. Izuku solo lo había usado como algo para pasar el rato. Solo lo usó para hacer un espectáculo para los demás. Ese pensamiento le causó rabia, una rabia que no dejaría que los demás pudieran ver. ¿Cómo sabías que la bomba estaba en el piso 8?
La pregunta de Melissa hizo a Izuku tensarse. Bueno, dudo un momento cuando uso mi psicoquinesis, estoy consciente de todo lo que hay en mi rango, puedo sentir básicamente todo lo que está en él. Eso es muy funcional, entonces puedes saber cuántas personas hay en tu rango. Izuku pensó un momento. Si lo pones así, supongo que sí puedo. La rubia se fascinó, sin duda era una habilidad muy funcional. ¿Quieres decir que sabías dónde estaba la bomba? ¿Todoroki y Shoji? Así es. Asintió el Izuku ante las palabras de Yaoyorozu. All Might hizo una nota mental. Todoroki pudo haber causado un verdadero desastre si Izuku no hubiera interferido. Hablaría con el niño seriamente sobre el uso excesivo de fuerza en las pruebas. También se lo notificará a Aizawa. Ya que sabemos esto, ¿podrían decirme quién es el MVP de esta ronda? Los estudiantes intercambiaron miradas. Midoriya. 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 Ja 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 ja, supongo que así es, rió All Might. Ni siquiera dudaron, sin duda el joven Midoriya se ha vuelto muy fuerte, es hora del siguiente enfrentamiento. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Les agradezco que sigan escuchando la teoría y prometo traerles capítulos con más frecuencia. También agradecerles por todo el apoyo que está recibiendo el canal. Ya son más de 600 suscriptores los que se han suscrito y eso me alienta a seguir. Sin nada más que decir, nos vemos en otro capítulo.